Buenos días, seguimos con las clases virtuales. El día de hoy tenemos el curso de geometría, la lección de ángulos. Ángulos, definición, es una figura geométrica que está formada por dos rayos, los cuales tienen un mismo punto de origen llamado vértice. Los elementos del ángulo vienen a ser los lados. En la figura OA y OB vienen a ser los lados, el vértice que viene a ser la O y el ángulo que viene a ser alfa. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos según su medida. El primer ángulo es el ángulo nulo. La medida del ángulo es igual a 0. El segundo ángulo es el ángulo agudo, que el ángulo es menor que 90 grados. El tercer ángulo es el ángulo recto, que viene a ser la medida de su ángulo, viene a ser igual a 90 grados. Hay una acotación, el cuadradito significa que el ángulo mide 90 grados. Después seguimos con el ángulo obtuso, que es el ángulo que es mayor que 90 grados, pero menor a 180. El ángulo llano es el ángulo que es igual a 180 grados. Y por último, el ángulo de una vuelta es el ángulo que mide 360 grados. Bueno, ahora veremos las operaciones con ángulos. Tenemos la operación de suma. Vamos a ver que alfa más beta nos va a dar igual a x, ¿no? Y la resta vendría a ser el ángulo mayor menos el ángulo menor nos va a dar igual a x, que quiere decir que x va a ser igual a beta menos alfa. Muy bien, ahora vamos a pasar a los ejemplos. Ejemplo número 1 dice hallar el valor del ángulo AOD. Miren el gráfico, nos dan los tres valores de los ángulos y nos pide hallar el ángulo más grande, ¿no? El de la A hasta la D. Para resolver entonces vamos a poner el valor de x, porque no lo sabemos, y vamos a igualar a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC y más la medida del ángulo COD. Reemplazando tendríamos que x es igual a 50 más 36 y más 41. Haciendo la suma entonces nos va a salir que x es igual a 127. El ejemplo número 2 nos dan el gráfico y nos piden calcular x. Muy bien, entonces ponemos el ángulo grande, ¿no? El ángulo AOD es igual a x más 27. Vamos a igualar a la suma de los tres ángulos, que serían 75 más 81 más 31. Sería entonces x más 27 es igual a 187. El 27 pasaría a sumar, a restar. Entonces sería x es igual a 187 menos 27. Y nos quedaría que x es igual a 160. Ahora tenemos el trabajo para el cuaderno. Dice, escribir el título de los ángulos y hacer una breve definición. El 2, escribir como subtítulo elementos del ángulo y dibujar el ángulo y colocar sus elementos. El 3 es escribir su clasificación, ya sea el ángulo nulo, agudo, recto, obtuso, llano y de una vuelta, con sus respectivos gráficos. 4, escribir las operaciones con ángulos y copiar los ejemplos. Y 5, desarrollar las actividades de extensión. Actividades de extensión son 8 ejercicios para que puedan ustedes desarrollar en su cuaderno de geometría. Gracias por su atención.